Sean todos bienvenidos y bienvenidas a esta última serie del Evangelio Verdadero. Y hemos colocado hoy un título que lo hemos titulado ¿Cuál es el verdadero Evangelio según Jesucristo? Realmente eso es lo que nos interesa. A nosotros nos interesa mirar qué dice el uno, qué dice el otro, qué dice tal artículo, qué dice tal predicador, qué dice fulano de tal que sale en la televisión. Realmente nosotros no deberíamos centrarnos en eso. No deberíamos estar pendientes de lo que diga el hombre y las doctrinas humanas, sino que debemos acercarnos mucho más a la palabra de Dios, que es la palabra confiable, la palabra más segura, la palabra profética más segura es lo que está escrito en la palabra. Y por eso lo que tenemos que hacer a diario es procurar acercarnos cada día más a la verdad de la palabra de Dios. Y para esto vamos a colocar un pasaje de la Biblia que lo centraremos hoy como la base para este mensaje, y lo encontramos en la carta que el apóstol Pablo le escribe a la iglesia en Corinto, en el capítulo 4, a la altura del verso 5. Pablo, hablando a los corintios, dice lo siguiente. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 5. Dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Y Pablo deja muy claro, amados, y es que no tenemos que predicarnos nosotros. No podemos predicar el ministerio, no podemos estar predicando la denominación fulana de tal, el fundador de tal denominación. No. Nosotros no estamos llamados a eso, no estamos llamados a predicar un método de crecimiento, de crecimiento. No estamos llamados a predicar un escenario, un auditorio y cosas como esas. No, nosotros estamos llamados simplemente para predicar a Jesucristo. No nos predicamos a nosotros mismos, dice el apóstol Pablo, sino a Jesucristo como Señor. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta. Y una de las características que uno encuentra en el verdadero evangelio es que ese evangelio transforma las vidas. Si tú has sido transformado por la palabra de Dios, si tú estás acá básicamente por la palabra de Dios, por escuchar la palabra de Dios, y tú eres consciente que esa palabra te ha venido transformando, y quiero dejar claro esto, que no podemos decir nosotros a esta altura de nuestra vida que estamos completamente transformados. Si alguien dice, no, yo estoy completamente transformado, yo ya no cometo ningún error, yo ya no cometo ninguna falla, yo ya no soy débil, pues me temo decir que están mintiendo. Porque realmente nosotros todos, sin excepción, estamos en un proceso. Y como estamos en ese proceso, pues obviamente somos productos que no somos terminados aún. Y como somos productos que no somos terminados, entonces seguramente todavía tenemos muchas cosas, todavía tenemos muchas actitudes que no son agradables ante los ojos de Dios. Hemos visto a través de varias conferencias, mensajes, predicaciones, varios artículos, cómo el verdadero evangelio, cuando uno se pone a mirar toda la lista de las personas que predican hoy, yo quiero decirles, no todos son malos, pero tampoco todos son buenos. No todos predican el verdadero evangelio. Infortunadamente se ha venido infiltrando en la iglesia del Señor una cantidad de falsos profetas que se la pasan engañando a la gente. Un evangelio que tristemente hoy está diluido. Un evangelio que ha sido tergiversado. Esos falsos pastores, esos falsos maestros, falsos líderes, que lo único que hacen es predicar conforme a sus deseos, y que han llenado la iglesia del Señor en estos últimos tiempos, y ahí metemos también todo lo que son la farándula cristiana, personas que se dicen ser salmistas, que se dicen ser adoradores, que se dicen ser cantantes cristianos, pero que se han venido infiltrando y que si no se presta mucha atención porque la gente tristemente como que filtra eso, sino que simplemente porque dice fulano de tal es cristiano, entonces ya lo dan por hecho. Y hoy en día escucho unas canciones aparentemente, entre comillas, cristianas, pero que realmente no traen ningún mensaje. Y que al contrario han entrado y han venido arrastrando, han venido sacando personas del verdadero evangelio. Y tenemos que tener mucho cuidado, mis amados, porque las falsas doctrinas en este tiempo como nunca antes han venido pululando, han venido creciendo, se han venido infiltrando de una forma impresionante, y tenemos que revisar muy bien eso. Ahora, ya sabemos varias cosas de todo lo que Dios nos ha dicho a través de esta serie, y bueno, sabemos que hay muchos mensajes que han sido malinterpretados, hay muchas palabras que han sido sacadas del contexto y que han generado un pretexto para comenzar a meter una cantidad de falsas doctrinas. Pero les digo inicialmente es,
que lo importante es qué fue lo que dijo Jesús, qué quiso decir Jesucristo, qué fue lo que realmente él predicó, cuál es el verdadero evangelio donde nosotros tenemos que estar centrados y cimentados. Y aquí es una inquietud y yo anhelo siempre y le pido al Señor que nos permita, cuando tenemos una fortuna como esta, cuando tenemos un privilegio como este de predicar la palabra de Dios, que siempre tratemos al máximo de estar ceñidos a la verdad, que nosotros verdaderamente nos constituyamos como parte de esos ministros que Dios pueda utilizar en este tiempo, donde podamos a diario estar compartiendo un genuino evangelio, una palabra de verdadera, no un evangelio adulterado, no un evangelio diluido, y que nosotros cada vez que leemos la Biblia, cada vez que tú escuchas un mensaje, ese mensaje siempre te tiene que llevar a acercarte a Dios cada vez más, a que tengas mayor intimidad con Dios, a que tu nivel espiritual crezca, a que tú verdaderamente veas que cada vez que escuchas un mensaje y que lo comienzas a aplicar en tu vida, tú sientas que verdaderamente ha habido un cambio. Por eso estamos diciendo en este punto que el verdadero evangelio transforma y tú tienes que evaluarte hasta ahora y ver si tu vida ha sido cambiada, si verdaderamente tú dices, si yo siento que he venido cambiando, aunque sé que me falta todavía, pero siento que voy dando pasos, que voy adelantando. Pero si tú hoy de una forma honesta dices, no, yo la verdad siento que como que me he quedado estático, como que me he quedado muy tibio, como que en lugar de avanzar, yo veo que mi vida espiritual como que está retrocediendo. Y entonces tú te comparas con lo que era 2, 3 años atrás. Dices, no, yo antes estaba más metido con Dios, más enchufadito con Dios. Ahora la verdad es que me he vuelto muy pasivo, me he vuelto muy tibio. Y no podemos echarle la culpa que como las iglesias durante este tiempo estuvieron cerradas, entonces pues eso como que me enfrió. No hay pretexto, amados, porque nosotros tenemos hoy en día muchas herramientas. Hoy en día, aún gracias a la tecnología, podemos crecer mucho espiritualmente y nosotros no podemos sacar excusas delante del Señor. Ahora, de hecho, tú sabes que la vida cristiana consiste en una relación personal, en una relación íntima con Él. Así que si tú hoy evalúas de una forma sincera que no estás en ese nivel espiritual como debiese estar, entonces tienes que revisarte y decir, bueno, yo tengo que volver, yo tengo que, esta mañana Dios nos da un mensaje para compartir en esas reflexiones diarias que compartimos a través de la página. Y hablamos de eso, es necesario volver al redil, es necesario que nosotros volvamos a las sendas antiguas, es necesario que nosotros volvamos a esos tiempos hermosos donde nos levantamos, teníamos ese anhelo de levantarnos temprano a orar, a buscar de Dios y no nos costaba nada madrugar, sino que al contrario era un privilegio para nosotros entrar en nuestro lugar secreto, en la intimidad con Dios, orar, darle gracias, leer su palabra, tener un tiempo hermoso donde sentíamos verdaderamente la presencia de Dios y nos levantamos de esos lugares completamente llenos del poder de Dios para comenzar una jornada y venían problemas, venían dificultades, pero no nos afanábamos porque sabíamos que Dios estaba con nosotros. Yo espero, mis amados, que a esta altura tu vida espiritual esté en un buen nivel. Y si no, bueno, es tiempo de comenzar. Es tiempo para que tú vuelvas al redil, para que tú vuelvas a esas sendas donde es necesario caminar tomados de la mano de Dios. Tú conoces la palabra donde el Señor Jesucristo dice que apartados de Él no podemos hacer nada. Y yo entiendo que todo esto que ha pasado, las crisis, los momentos difíciles, tal vez los infortunios que muchos han atravesado, tienden como a arrastrarnos y a sacarnos del enfoque que Dios tiene para con nosotros. Pero bueno, no es tarde a partir de ahora comenzar y buscar eso. Ahora, enseñar la doctrina puramente bíblica, no amoldada a los hombres, a la cultura y a los tiempos actuales, pues hoy en día es un desafío. Porque frecuentemente se insiste, pero ¿por qué no hacemos esto? ¿Por qué no hacemos lo otro? ¿Cómo se hace esto en tal lado? Y nosotros tenemos que estar muy, muy ceñidos a la palabra de Dios. Esto es algo que nos tiene que interesar mucho, enfocarnos en lo que Dios dice. Y vamos a mirar lo que dice el apóstol Pablo a la carta que escribió a esta iglesia en Galicia, la que se conoce como la carta a los Gálatas, capítulo 1. Vamos a mirar los versículos a partir del verso 6, a ver qué nos dice el apóstol Pablo. Una iglesia que había comenzado a caminar bien, una iglesia que estaba cimentada, que estaba sólida en las cosas de Dios, pero se descuidaron y comenzaron a permitir que entraran diferentes maestros, diferentes doctrinas, se comenzaron a
a desviar del propósito, comenzaron a dejarse distraer por todas las cosas que el mundo ofrecía. Y entonces Pablo tiene que escribir estas cartas para que ellos como que se metan nuevamente en cintura y diga, bueno, ¿en qué estamos nosotros? Y dice la Biblia en el libro a los Gálatas, capítulo 1, versículo 6. Estoy maravillado, en otras palabras, estoy sorprendido de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. Pablo le está diciendo, mire, yo estoy muy extrañado. O sea, estoy extrañadísimo que ustedes tan pronto, o sea, tan fácil. Y es que escúchame, amados, es muy fácil que nosotros nos dejemos desviar. Es muy fácil que nosotros nos dejemos sacar. Puede ser un trabajo, puede ser una actividad, puede ser un problema, una dificultad. Cualquier cosa nos puede separar de la gracia de Dios. Y eso es lo que el apóstol Pablo está escribiendo. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. Noten, mis amados, que la Biblia deja claro que hay un evangelio que es el evangelio de Jesucristo y que hay un evangelio diferente. Yo diría, hoy en día hay muchos evangelios diferentes. Dice el verso 7, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Entonces noten que la Biblia advierte y tenemos que tener mucho cuidado. Yo creo que a esta altura de tu vida tú tienes que tener un buen discernimiento de saber qué tipo de mensajes llegan a tus oídos, qué es lo que tú estás escuchando. Porque dice la escritura que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, dice el mismo apóstol Pablo, si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Entiéndase, maldición. Y noten que Pablo se coloca en primera persona. Dice, si aún nosotros, y eso también es para ustedes, eso también aplica para mí. Si aún ustedes escuchan de mí que estoy pervirtiendo el evangelio y que estoy hablando de otras cosas y que he dejado el evangelio a un lado, y que ya no predicamos, sino que nos reunimos para hablar de otras cosas y dejamos a un lado el evangelio, pues tienes que tener muchísimo cuidado. Cuando se comienza a hablar de solamente la parte de prosperidad, ese evangelio de la prosperidad o una cantidad de cosas, o hablar solamente de los métodos, del crecimiento y lo demás, y se deja a un lado el evangelio, se deja a un lado a Cristo, hay que tener muchísimo cuidado. Y está diciendo el apóstol Pablo, si aún nosotros o a un ángel del cielo. Ustedes recuerdan que hay sectas que se han levantado precisamente por eso. Una de ellas son los mormones, que según el fundador dijo que un ángel llamado Moroni le había hablado. Y entonces dice, sí, eso dice la Biblia, pero es que a mí el ángel me dijo eso, y comenzaron a dejarse desviar por eso que aparentemente un ángel les había dicho. Y Pablo había advertido eso, y Pablo sigue advirtiendo, la Biblia advierte. O sea, no digan, o sea, aquella persona que dice, mire, eso no está en la Biblia, pero Dios a mí me mostró, pero Dios me lo indicó a través de un sueño, pero Dios me reveló una visión, aunque no está en la Biblia, Dios me lo mostró. Hay que tener muchísimo cuidado con ese tipo de palabras. Porque es que, escúcheme, Dios, todo lo que tenga para decirnos, Dios, todo lo que desea decirnos, toda la enseñanza de Dios, escúcheme, está plasmada en la Biblia. Nadie puede suplantar la Biblia. Nadie puede pretender complementar la Biblia. Nadie puede decir, mire, la Biblia dice eso, pero el fundador de esta denominación dice esto, y entonces vamos a dejar por ahora la Biblia a un lado y nos vamos a dedicar a estudiar los libros del fundador. Hay que tener mucho cuidado. Puede ser una persona muy ilustre, puede ser una persona muy elocuente, puede ser una persona con mucho conocimiento y lo demás, pero por favor, mis amados, tengamos muchísimo cuidado. Estamos hablando de cuál es el verdadero evangelio según Jesucristo. Estamos hablando de esta serie, el verdadero evangelio. No te dejes distraer, no te dejes llevar solamente por aquellas iglesias entre comillas, aquellos lugares donde solamente se habla de profecías y una cantidad de cosas. Ya eso raya con la hechicería, ya raya con la brujería, ya raya con el adivinar cosas, y hay que tener muchísimo cuidado. No, es que yo voy a donde tal lugar porque es que ahí le profetizan a uno, y entonces comienzan a volver todo eso un negocio.
Entonces comienzan a decir, mire, yo veo que Dios me muestra que en tus manos hay esto, hay lo otro, que Dios te va a hacer así, que Dios va a hacer lo otro contigo, que Dios te va a prosperar, que Dios va a colocar lingotes de oro en tus manos. Y aquella persona que está con la chaqueta de cuero allá, yo veo que Dios va a hacer unas cosas tremendas, te va a convertir en un gran empresario. Y normalmente, siempre que se habla de ese tipo de cosas, hacen referencia a cosas materiales, porque sabe que la gente es muy tentada, la gente es muy dada a que les hablen de esas cosas materiales, que le rasquen el oído, que dígame más, yo quiero que me siga diciendo más, sígame profetizando. Pero si eso no está en la palabra de Dios, mis amados, hay que tener mucho cuidado. Y eso es lo que Pablo está diciendo acá. Dice que si no se deja a un lado la palabra de Dios, que si no se predica la palabra de Dios, sino que se comienza a predicar otras cosas, entonces dice el apóstol Pablo, sea anatema, entendiéndose la palabra anatema como maldición. Entonces hay que tener mucho cuidado. Pero sigue agregando en el versículo 9, dice, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente de evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. Y esto está diciendo el apóstol Pablo. ¿Será que mi interés es buscar el favor de los hombres o el de Dios? Indudablemente el apóstol Pablo es un excelente ejemplo que no tuvo pelos en la lengua para predicarle a las personas y decir la verdad. Él no estaba buscando ser el más popular. No estaba buscando el ser el más famoso, no iba detrás de un Grammy, un reconocimiento humano. No, él dice, a mí no me interesa el concepto que la gente me tenga. A mí lo que me interesa es predicar un evangelio y realmente el concepto que me interesa es lo que Dios pueda decir de mí. Y eso es lo que está diciendo aquí. Entonces, mis amados, tengamos en cuenta eso. Dice, pues ahora no busco el favor de Dios, el favor de los hombres, sino el de Dios. Mire lo que dice el verso 10. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Hay de aquellos que solamente están buscando simpatizar con la gente. Hay de aquellos que solamente les gusta que la gente los tenga en el mejor concepto. Hay de aquellos que no quieren incomodar a la gente. Hay aquellos que guardan, se reservan de no decir la verdad en un púlpito para que no se ofenda el hermanito fulano de tal, para que tal vez él al decirle esa palabra, tal vez entonces no vuelva a la iglesia y entonces nos afecta mucho la parte económica, nos afecta mucho las finanzas de la iglesia. Entonces preferimos tenerlo ahí, aunque sabemos que anda mal, aunque sabemos que está en pecado, pero mejor no lo ofendamos, dejémoslo allá. Eso cada quien con sus cosas. Y eso es un error, mis amados, porque nosotros hemos sido llamados para confrontar a las personas. Porque si vamos a mirar, el evangelio que predicó Jesucristo fue directo, un evangelio que confrontaba y que a él no le interesaba la posición religiosa que tuviese, la altura que tuviese o la posición tal vez de privilegio en cuanto a la sociedad, al cargo que tuviese, a él no le interesaba, él simplemente decía la verdad. Dice el versículo 11, mas hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por la revelación de Jesucristo. Ustedes recordarán que el apóstol Pablo tuvo el privilegio de ser llevado hasta el paraíso y poder contemplar todas las cosas. O sea que el apóstol Pablo no fue parte del equipo del Señor Jesucristo, los discípulos, de los 12 discípulos. Dios hizo algo especial, un trato especial con Pablo y le dio un nivel de cierta manera de privilegio y le permitió conocer muchísimas cosas, que es lo que Pablo está sentando acá. Pablo está diciendo, esto que yo les predico, esto que yo les escribo, esto que yo les estoy diciendo, eso no fue que ningún hombre me lo contó, eso no fue ninguna revelación de hombre, fue el mismo Dios, fue revelación de Jesucristo. Por eso las cartas del apóstol Pablo son cartas para nosotros como pueblo cristiano que deben ser muy importantes, porque son las cartas que Dios le permite escribir a Pablo particularmente para la iglesia, y nosotros somos la iglesia. Esto es muy importante porque es la carta para nosotros como tal. Entonces, cuando leemos, cuando escuchamos las cartas del apóstol Pablo, tenemos que prestar mucha atención, tenemos que sintonizar bien la antena para que ese mensaje pueda llegar directamente a nosotros. Ahora, fíjense que Pablo está hablando de la diferencia entre el evangelio de Cristo y otro evangelio. Hay una diferencia, escúchenme, amados. Es diferente. La gente dice, todas las iglesias son iguales, todos los pastores son iguales, todos los cristianos son iguales. No, escúchenme, porque
Si bien es cierto, el apóstol Pablo deja bien enmarcado que hay el evangelio de Cristo y otro evangelio, es decir, hay dos tipos de evangelio, tú tienes que saber por qué evangelio te está yendo, cuál es el evangelio que tú estás siguiendo, qué es lo que tú estás escuchando, qué es lo que tú estás verdaderamente, en qué estás andando verdaderamente en tu vida cristiana, porque hay diferencia en evangelios. No todos los pastores predican un evangelio verdadero. No todas las iglesias predican el evangelio verdadero y tienes que tener muchísimo cuidado. No te dejes llevar por las apariencias. Hay que tener mucho cuidado en eso. No te dejes llevar por el lugar, no te dejes llevar por las multitudes, no te dejes llevar por las luces, por la comodidad de un auditorio. Hay cosas que son muchísimo más importantes que eso. Entonces hay que tener mucho cuidado porque hay diferencia entre iglesias auténticas y entre sectas. Hay diferencia y tú tienes que mirar eso. ¿En dónde estás? ¿Qué es lo que tú estás recibiendo? ¿De quién estás recibiendo eso? Así como hay salvos que pueden estar en la iglesia, como también hay personas que no se han convertido, que están viviendo en pecado, que no son salvos y que si esas personas mueren, aún estando dentro de una iglesia, si mueren en su pecado, se van a condenar. Entonces hay que tener muchísimo cuidado. Siempre, yo les he venido diciendo durante muchos años, ten mucho cuidado. No todo el que asiste a una iglesia, no todo el que dice que es cristiano como tal. Porque hay verdad y hay mentira. Todo eso está mezclado. Y recuerde que la Biblia nos lo deja muy claro cuando hablaba sobre la parábola del trigo y la cizaña. Ambas crecen en el mismo lugar. Ambas aparentemente son iguales, pero al final es que se va a saber verdaderamente quién es trigo y quién es cizaña. Una de las cosas que posiblemente debiésemos pedirle y clamarle al Señor siempre es que nos abra el entendimiento, que nos llene de mucho discernimiento para poder entender lo que es la verdad y lo que es la mentira. Porque cuando predicamos nosotros podemos llevar a las personas, podemos llevar digamos, una responsabilidad y todos los pastores tenemos esa responsabilidad. Porque si nosotros predicamos un evangelio verdadero y si estamos nosotros en la línea que Dios nos ha marcado como la verdad, entonces podemos estar tranquilos porque esas personas que reciben la palabra finalmente están siendo llevadas a la familia de la fe, están siendo llevadas a la familia de Dios, se están consolidando en la familia de Dios. Pero si no se predica un evangelio verdadero, entonces posiblemente se esté arrastrando a las personas a la familia del enemigo. Y hay que tener mucho cuidado. Y quiero decirles que hay muchos líderes espirituales que comenzaron bien, que comenzaron la carrera de una manera correcta. Y cuando uno escucha esos mensajes que predicaban al principio de sus ministerios, eran mensajes muy, muy centrados, eran mensajes muy bien enfocados, eran mensajes que realmente hablaban de la verdad. Y cuando uno los escucha bien, dicen, no, pero no tiene nada que ver con lo que predicaba antes. Al principio lo hicieron bien y consiguieron muchos adeptos y las personas comenzaron a creer en ellos. Pero el viraje lo fueron dando poco a poco hasta tal punto que hoy no son sanas doctrinas y que hoy se han convertido en sectas, pero sin embargo tienen multitudes que lo siguen. Y hay que tener muchísimo cuidado, mis amados, porque las multitudes no dicen nada. Las multitudes no garantizan absolutamente nada. De hecho, la Biblia deja claro eso diciendo, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Entonces, por favor, tengamos mucho cuidado. Hay tantas cosas que podríamos hablar de este tema. Cuando estamos terminando esta serie que es tan importante, que hay muchas cosas que seguramente seguiremos predicando en otras series, en otros mensajes, que nos van a seguir llevando a estar alineados verdaderamente a lo que Dios quiere. Y Dios nos guarde de pervertir el evangelio. Dios nos guarde de nosotros dejarnos desviar. Dios nos guarde de comenzarnos a dejarnos arrastrar por otro tipo de cosas y poniendo en tela de juicio el evangelio del Señor Jesucristo. Y por eso, mis amados, una de las rogativas que nosotros hacemos es que estén orando por los pastores, que Dios nos ilumine, que Dios nos guarde, que Dios no nos permita que nos desviemos, sino que al contrario, cada vez como que estemos más firmes en Dios, como que nos preocupemos por vivir esa palabra en primera instancia, pero también de predicar una palabra verdadera. Que siempre estemos anunciando esas buenas de salvación, que siempre estemos enfocados en ayudar a las personas a que conozcan el verdadero evangelio. Ese es nuestro interés por encima de cualquier cosa. Ahora, si como consecuencia, como resultado de eso, la iglesia del Señor crece, pues bendito sea Dios. Nosotros estamos muy tranquilos porque sabemos que Dios es el que da el crecimiento, que no se trata de una estrategia humana, que no se trata de la sabiduría o habilidades de un hombre, sino que es Dios verdaderamente
el que da el crecimiento, el que coloca en el corazón de las personas a dónde tienen que estar y por dónde tienen que caminar. Otro de los puntos importantes en este tema de cuál es el verdadero evangelio según Jesucristo es que el evangelio, escúcheme por favor para que lo tengas muy claro, el evangelio real, en primera instancia, nos salva y en segunda instancia nos transforma. Esto es muy importante, porque cuando tú escuches un mensaje, tú tienes que tener en cuenta estos dos conceptos, que ese mensaje que tú estás escuchando está llevando a la persona a la salvación en primera instancia, pero en segunda instancia, que ese mensaje está transformando, obviamente, para bien a las personas, que lo está acercando cada vez más a parecerse a Cristo Jesús, que lo está llevando a tener cambios. El evangelio que el Señor Jesucristo anunció en esta tierra era un llamamiento al discipulado, era un llamamiento a seguirlo en obediencia. Cuando Jesús le predicó a sus discípulos, cuando Jesús le predicaba a las personas, era un llamado para que lo siguieran. Era un llamado, por eso estamos hablando del discipulado, que las personas no solamente escucharan un mensaje esporádico, sino que comenzaran verdaderamente un proceso de crecimiento, un proceso de estudio, un proceso de formación espiritual. Y de hecho el Señor, cuando deja esa gran comisión, le da esa labor a los discípulos, a nosotros nos deja esa labor, vayan y hagan discípulos. Discípulos, no simplemente es traerlo a una iglesia y dejarlo ahí, no, discípulos, que haya un seguimiento, que haya un proceso de crecimiento espiritual. Entonces habla del discipulado, pero también habla de que sigan siempre en obediencia. Esto es muy importante, mis amados, que tú hoy revises tu vida. ¿Hasta qué punto tú vienes siguiendo? ¿Hasta qué punto tú te estás dejando discipular por el Señor Jesucristo? ¿Hasta qué punto esos mensajes como, no sé si recuerdas, recién llegaste a la vida cristiana, bueno, lo digo como por experiencia propia, donde escuchábamos el mensaje, estábamos supremamente interesados en escuchar el mensaje, teníamos hambre y sed de la palabra de Dios, anhelábamos que fuera ese domingo, anhelábamos que fuera ese día de reunión para ver qué Dios nos quería decir, y estábamos tan atentos al mensaje que tomábamos nota y que no solamente nos quedamos en tomar nota, sino que queríamos aplicar eso. Y entonces nosotros salíamos de esa reunión dispuestos a decir, bueno, yo voy a aplicar esto que he aprendido hoy, aunque fuese un solo concepto, aunque fuese una sola palabra, aunque fuese un solo pensamiento, y decir, yo lo quiero aplicar en mi vida. Y entonces anhelábamos que fuera la otra reunión para decir, bueno, ya estoy viviendo esto, quiero ir a ver qué más tiene Dios para seguirlo agregando a mi vida y seguir creciendo espiritualmente. Eso lo hacíamos al principio. Eso era algo que nosotros practicábamos. Pero con el transcurrir del tiempo, entonces terminamos simplemente escuchando un mensaje y decir, bueno, ya estuve ahí. Como que aquieto mi conciencia sabiendo que estuve en una reunión, que participé en una reunión, que ahí me vieron que estaba participando hoy en día en una sala virtual. Y entonces ya nos conformamos diciendo así. Algunos de pronto hasta tienen su celular o su equipo ahí y están en sus actividades por allá, en otras cosas. Y bueno, pero por lo menos creen que estoy ahí. Mis amados, no podemos, Dios no puede ser burlado. No podemos engañar a Dios. Él conoce nuestro corazón. Que nosotros verdaderamente tengamos esa actitud de siervos, esa actitud de discípulos, esa actitud de aprendices. Decir, Señor, yo quiero aprender algo en esta noche. Y cuando tú inviertes el tiempo como hoy para escuchar una palabra, no es simplemente por escucharla, sino que tú puedas decir, yo quiero verdaderamente eso. Tal vez alguien ya Dios le ha hablado, el Espíritu Santo le ha hablado diciendo, sí, yo soy esa persona que me he desconectado y tengo que volver a mis tiempos de intimidad con Dios. No importa lo que esté pasando, no importa el testimonio de otros, no importa lo que, porque es que esto es una relación personal y tú no te puedes dejar, no puedes dejar que tu relación espiritual, tu relación con Dios se afecte por la actitud de una persona X o Y. Porque es que es algo que es muy personal y tú no te puedes justificar delante de Dios mañana diciendo, no, es que yo sí quería crecer, pero es que mi esposo, es que mi hijo, es que las circunstancias, es que con esta enfermedad, eso me desmotivó mucho y no quise volver a orar porque yo esperaba una respuesta y como no llegó la respuesta, entonces como que yo dejé de orar. Eso no hay ninguna excusa. No hay ningún pretexto para nosotros buscar de Dios. Recuerde que es una relación personal. Si los que están en tu casa no lo hacen, el problema es de cada quien, pero tú enfócate en eso. Es que yo me desmotivé porque yo los estaba empujando a todos, como que motivándolos a que oraran y ninguno me siguió el caminar, ninguno como que siguió mis pasos. Entonces, yo también como que abandoné eso.
No, mis amados, creo que este es un tiempo para que nosotros verdaderamente retomemos, para que verdaderamente volvamos a caminar como Dios quiere. Entonces noten que el Señor Jesucristo siempre contactaba a una persona, siempre que llegaba de una persona, siempre que le predicaba la palabra de Dios, siempre el objetivo era llevarle un mensaje de salvación y motivar a esa persona para que comenzara a tener una vida diferente, para que esa persona comenzara a ser transformada. Y noten que Jesucristo, a diferencia de lo que quizás hacemos hoy, Jesucristo no lo hacía de esa manera. Jesucristo no llegaba a donde una persona y lo invitaba a hacer una oración mágica, entre comillas, que lo sacara, repita esta oración y con esta oración usted va a ser sacado de las tinieblas y va a ser llevado a la luz. Eso no era. Jesucristo no era pasó orando por las personas para repita esta oración de fe, no, eso no lo hacía Jesús. Eso fue un tiempo para acá que comenzaron con esa oración y entonces eso volvió a las personas como muy conformistas y como que las puso en una situación diciendo, como ya hice esa oración, entonces yo ya estoy bien, ya estoy salvo, si ya me muero hoy ya me voy para el cielo, pero sin tener un cambio en sus vidas, sin tener un genuino arrepentimiento. Ustedes recordarán que el mensaje de Jesucristo siempre era enfocado, y eso tenemos que aprenderlo hoy, cuando estamos hablando de cuál es el verdadero evangelio según Jesucristo. El mensaje de Jesucristo siempre iba enfocado a confrontar a las personas para que las personas fueran liberadas de la esclavitud de sus pecados. No, tome nota de eso porque es importante. Cada vez que nosotros prediquemos la palabra del Señor, siempre el enfoque de predicar la palabra es con el ánimo de liberar a esas personas de esa esclavitud en la cual se encuentran, de ese pecado en el cual están amarrados, en el cual están atados, en el cual están siendo subyugados, en el cual están siendo esclavizados. Siempre el mensaje era eso, a que fueran libres de la esclavitud del pecado. Y fuera eso, no solamente era eso, sino que era conducirlos además a que comenzaran a partir de ese momento a tener una vida diferente. Y a través del perdón que Jesucristo les estaba ofreciendo, nos está ofreciendo y sigue ofreciendo, las personas pudieran sentir que ese alivio en esa carga que tenían de sus pecados y que como ya se quitaban esa carga, ya ellos podían tener, ayer hablábamos sobre ese ciego de nacimiento, y eso es importante entender, mis amados, cómo Dios lo que quiere es darnos nuevos ojos, nueva vista. A ese ciego le dio nuevos ojos, y eso es lo que Dios quiere con cada uno de nosotros, que cuando le conozcamos, tengamos una nueva visión, unos nuevos ojos, que comencemos a ver la vida de una manera diferente. Y por eso lo primero que hace el Señor Jesucristo, que es el ofrecimiento grande y por el cual Él vino a pagar ese precio tan alto allá en la cruz del Calvario, fue para perdonarnos de todo pecado. Porque cuando nosotros nos arrepentimos genuinamente, entonces esa carga de pecado, esa esclavitud que teníamos al pecado, es quitada. Y claro, al ser quitado eso, entonces ya nuestra visión es diferente. Ya nosotros no seguimos en esa vida pecaminosa donde no nos rendía nada, sino que al contrario traía muchas consecuencias para nosotros y para nuestro entorno, para nuestra familia. Ahora lo que el Señor Jesucristo hace es eso. Entonces fíjense que cuando el Señor va y habla con aquellos religiosos, lo que les está llevando es un mensaje para que ellos se arrepientan. Lo que les está diciendo es que esa religiosidad que ellos traen, que si no hacen ese cambio en sus vidas, esa religiosidad los va a condenar. Esa religiosidad es simplemente algo superficial. Y eso también el Señor habla a nosotros. El pretender de manejar una religión, algo superficial, realmente no nos va a ayudar. Ustedes ni yo nos podemos excusar. Yo me coloco en primera persona ahora para decir, yo no me puedo excusar diciendo, es que como yo ya soy pastor, como tengo un rótulo y un adjetivo de pastor, entonces yo ya soy salvo. No, eso no necesariamente es eso. Porque si un pastor verdaderamente, por más pastor que sea, por más líder, por más miembro de una iglesia que lleve muchos años, si verdaderamente no se ha arrepentido, sencillamente su vida espiritual es algo superficial. Y por eso el Señor Jesucristo condenaba mucho esa religiosidad. Porque eran amantes de la apariencia, pero no amaban la verdad. Y eso también nos pega a nosotros hoy. Que no amemos simplemente la apariencia, de decirnos, de calificarnos que somos unos cristianos. Pero si no estamos amando la verdad, mis amados, simplemente estamos en el grupo de religiosos.
porque el verdadero cristiano ama la verdad y paga el precio y hace lo que tiene que hacer y deja lo que tenga que dejar y procura siempre estar caminando en la obediencia al Señor y no simplemente una apariencia, no simplemente una fachada, porque hoy en día muchos utilizan los ministerios. No, es que yo soy del ministerio fulano de tal, yo soy del ministerio de alabanza, yo soy del ministerio de servidores, yo soy del ministerio de no sé qué más cosas, y creen que eso es como una investidura y que los va a proteger y que con eso ya son salvos. Pero mis amados, si no se camina en la verdad, hay problemas, hay dificultades. Entonces notemos que el Señor Jesucristo siempre enseñó que había un costo para seguirle, como lo estuvimos estudiando durante esta serie. Un costo, y ese costo era alto. Que el camino era estrecho. Si a ti te ofrecen que tú eres cristiano y que de ahí de adelante se te abren todas las puertas y que vas a ser el gran empresario y que vas a prosperar en todo y que vas a hacer una cantidad de cosas, hay que tener mucho cuidado. Porque no necesariamente es eso. Ahora, ¿que Dios lo puede hacer? Claro, Dios lo puede hacer. Dios prospera al que quiera prosperar. Dios bendice al que quiera bendecir. Pero también Dios se reserva ese derecho de decir, esta persona todavía le falta y hay que mantenerlo con el maná todavía. Porque como el Señor conoce el futuro, dice, si yo le doy la bendición que Él me está pidiendo, entonces se va a desviar, se va a ir por la bendición y se va a olvidar de mí. Y yo prefiero tenerlo acá. Entonces, por esa razón y muchas, el Señor como que permite esos tiempos de prueba hasta que nosotros aprendamos a depender completa y absolutamente en Él. Él conoce tu corazón. Él conoce mi corazón. Él sabe los que verdaderamente estamos caminando en la verdad o están caminando en la verdad, porque Dios no puede ser burlado. Dios exactamente conoce quienes andan en apariencia, quienes andan fingiendo, pero que realmente en su corazón todavía no existe Jesús o todavía Jesús no es el primer lugar en sus vidas. Entonces, este es un llamado a nosotros en esta noche, amados y amadas, para que revisemos esto. ¿En qué camino estamos andando? Dice la Escritura que pocos son los que lo hallan y muchos son los que le dicen Señor, Señor, como aquel día cuando el Señor ahí en Mateo capítulo 7, del versículo 13 al 23 le dicen, el hecho de que usted haga cosas, el hecho de que usted tal vez haya sido usado por muchas cosas, no quiere decir que tú seas un verdadero hijo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Y el Señor simplemente dice, yo como conozco que tú estás viviendo en apariencia y no en verdad, entonces apartados de mí, hacedores de maldad. Cuando el evangelio es transmitido de la misma manera que Jesucristo lo transmitió, la Biblia enseña claramente que la evidencia de esa obra salvífica, por llamarlo de esta manera, es un comportamiento transformado. Cuando una persona verdaderamente ha recibido la enseñanza, el mensaje ha llegado al corazón, se nota porque su vida es transformada. Se nota porque la fe comienza a actuar de una forma impresionante. Y entonces ya no son esas obras muertas. Porque así como lo dijo Santiago en el capítulo 2, la fe sin las obras es muerta. Es decir, nosotros decir que creemos y seguir actuando de la misma manera no es nada. Eso es muerto. Por eso es que es muy importante, mis amados, que revisemos si eso que nosotros decimos que tenemos y que hacemos, realmente lo estamos viviendo. Porque las personas que profesan ser cristianos y que carecen de una forma completa de unos frutos verdaderos de justicia, de un cambio verdadero en sus vidas, entonces son personas que no están viviendo basados en lo que la palabra de Dios dice. Y como no están viviendo en la verdad, entonces no se puede decir que sean salvos. Personas que dicen cosas y no lo hacen, hay que tener mucho cuidado. El apóstol Juan, en su primer carta que escribe, en el capítulo 2, versículos 4 en adelante, primera de Juan, no el Evangelio según San Juan, sino primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 4 en adelante, dice lo siguiente. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Noten eso, son palabras directas, palabras fuertes, pero que nos confrontan. Aquel que dice, yo soy cristiano, yo conozco a Cristo, pero no guarda, entiéndase, no obedece sus mandamientos, es un mentiroso. Entonces noten que es mucho más que decir, yo conozco de Cristo, yo soy cristiano, yo llevo tanto. La gente piensa
cuando tú dices llevo 20 años en la vida cristiana, llevo 30 años, entonces cree que eso apantalla a la gente. Y al contrario, muchos lo voltean y me dicen, pero 30 años en el evangelio y mire su vida, mire su comportamiento. 20 años en el evangelio, 10 años y mire cómo está actuando. Por lo menos yo llevo 5 años y tengo una vida diferente. Entonces es muy importante eso. Dice la escritura, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero noten por favor lo que agrega en el versículo 5. Pero el que guarda su palabra, entiéndase, obedece su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en él. O sea, aquel que guarda, que obedece su palabra, entonces dice el apóstol Juan, vemos en él que el amor de Dios se ha perfeccionado, es decir, que Dios verdaderamente lo está transformando y no necesita ni siquiera decir nada. No necesita decir, mire, yo he cambiado en esto, mire, no, porque la gente lo nota. Aún uno mismo lo comienza a notar qué cosas en su vida ha cambiado. Uno puede fácilmente saber si ha cambiado o no. Uno puede decir, no, yo no sé si he cambiado. No, uno lo sabe. Uno lo sabe en la forma de pensar, en la forma de actuar, en la forma de hablar. Uno sabe si ha cambiado. Uno sabe, porque ¿para qué nos engañamos, mis amados? Uno sabe si ha dejado esos malditos pecados ocultos. Uno sabe si ha dejado esa montaña de equivocaciones que teníamos antes. Uno sabe si su carácter ha sido cambiado o transformado. Y eso es lo que está diciendo aquí el apóstol. Por eso sabemos que estamos en él. Verso 6. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Y es muy clara la Biblia. O sea, el que dice que es un cristiano, en otras palabras, pues actúe como un cristiano. Es decir, no diga simplemente yo soy un cristiano y actúa de cualquier manera. Dice, el que permanece en él, el que está tomado de la mano de él, el que está obedeciendo a lo que él dice, debe andar como él anduvo. Es decir, si tú dices que eres un cristiano, si yo que soy un cristiano, que somos discípulos del Señor, porque que recuerde que el término cristiano es un Cristo pequeño, una persona semejante, una persona parecida a su maestro. Es eso el ser discípulo, mis amados. Entonces la auténtica salvación no es solo justificación. No, yo me justifiqué en eso, ya Cristo murió por mí y eso es importante, entender el concepto. Pero eso, el saber ese concepto, tiene que ir acompañado de una regeneración, de un cambio de vida, de una vida en santificación. Es decir, cada día estarse apartando más del pecado. Cada día abandonar el pecado para acercarse más a Cristo, que finalmente nos va a llevar a una glorificación, que es el paso que nos falta a nosotros. Que es el paso que un día daremos cuando el Señor nos glorifique. Entonces notemos que la salvación es un proceso, pero que no es un proceso estancado. No es que, yo hace 5 años cambié, pero yo de 5 años para acá no he vuelto a cambiar. No, esto es un proceso continuo, como dicen hoy los conocedores de la administración y lo demás. La vida cristiana es un proceso continuo. Tanto como lo que pasó anteriormente, y eso es importante, que ya nuestra vida pasada quedó atrás, pero es que a diario tenemos que ir avanzando, continuamente tenemos que ir creciendo. Que hoy cuando tú coloques tu cabeza en la almohada, puedas reflexionar, puedas meditar y puedas evaluar hoy y decir en qué crecí espiritualmente. No solamente en qué creció su cuenta corriente, su cuenta de ahorros, el saldo en tu cuenta, no solamente eso. No solamente que cuánto fue que vendí hoy y que por eso todo puede ser importante, pero más que eso, por encima de eso, es qué aprendí hoy, qué palabra Dios habló a mi vida, qué cosas en mí yo voy a aplicar que no estaba haciendo, qué actitudes, qué cambios voy a tener hoy. Que cada día nosotros al acostarnos podamos decir en esto, aunque sea un poquito, amados, pero que digamos estoy en un crecimiento, estoy en un continuo crecimiento. Y no que al contrario estemos en un retroceso. Eso es muy importante, porque ese crecimiento es la obra de Dios que va haciendo en nosotros a través de la palabra, a través de las reflexiones que tú puedes estar leyendo, escuchando cada día. Hoy en día, como les digo, no tenemos ninguna excusa. Nadie puede decir, no, es que yo, ¿cómo hago para crecer espiritualmente? Hay cantidad de información. Tienes que saber filtrar esa información. Tienes que saber filtrar esos mensajes. Porque tú no te puedes volver como una caneca donde todo te llega ahí. No, tú tienes que saber filtrar. Que todo eso que tú aprendas, que todo eso que tú vayas avanzando, te lleve a cada día a estar más conforme a la persona de Cristo Jesús. Ese es nuestro derrotero. Ese es nuestro modelo. Ese es nuestro punto. Es nuestra inspiración. No que te parezcas más al fulano o al fulano. No. Es a Cristo Jesús. Y eso es lo que nos da la seguridad auténtica que
nos va mostrando a nosotros cada día que estamos siendo transformados. Obviamente la gente que está a nuestro lado lo va a comenzar a notar. Y la gente lo va a comenzar a decir, posiblemente te lo digan o posiblemente no te lo digan, pero no importa. Lo importante es que tú digas, Señor, gracias porque yo sé que hoy he avanzado en esto. Gracias porque estoy dejando mi carácter. Gracias porque estoy dejando la gritería. Gracias porque estoy dejando el enojo. Gracias porque hoy tengo más tranquilidad. Antes andaba muy estresado, muy acelerado. Andaba muy irritable por cualquier cosa y he venido dejando poco a poco eso. Entonces eso nos ayuda, mis amados. Hay quienes buscan crecer. Hay quienes buscan avanzar en muchas áreas de su vida, pero no en lo que tiene que ver con la parte espiritual. Yo no digo pues que hay que cortar las alas de las personas que están en su proyección para crecer a nivel de empresarial o a nivel de económico o a nivel de pronto comprar algún bien material y lo demás. Yo digo, eso no es que sea pecado, eso no es ni bueno ni malo. Lo cierto es que no podemos nosotros simplemente enfocarnos en ese crecimiento sin crecer en la parte más importante, que es la parte espiritual. Y de hecho el Señor Jesucristo lo dijo, que busquemos primeramente las cosas de Dios, el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás el Señor lo promete que vendrá como añadidura. Entonces es muy importante eso, mis amados. El libro de Mateo capítulo 15, versículo 7 en adelante muestra algo, y es la verdadera fe, que no es solamente de palabras, y eso el Señor Jesucristo lo condenó, y es donde nosotros tenemos que evaluarnos también en esta noche, culminando esta serie, que esa verdadera fe tiene que ir mucho más de palabras, y ustedes pueden ver en mí algo, pero solamente Dios me conoce. Yo puedo ver en ustedes algo, pero solamente Dios es el que nos conoce. En aquella oportunidad el Señor le habló a aquellos que aparentemente eran muy espirituales y que se decían seguir a Cristo Jesús. Y dejó escrito estas palabras que tienen tanta vigencia en esa época, hace más de 2000 años, como la tiene hoy. Mateo capítulo 15, versículo 7 en adelante. Dice, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honran, mas su corazón está, ¿qué? Diga conmigo, está lejos de mí. Pues en vano me honran, en vano, es decir, es hueco, es vacío esa adoración, es vacío esa asistencia a la iglesia, es vacío esa conexión a una sala. Dice, en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Es decir, ¿para qué muestran eso? ¿Para qué hacen ese tipo de cosas, ese tipo de rituales, si realmente yo estoy alejado de sus corazones? De labios me honran, dice el Señor Jesucristo, me alaban, me glorifican, pero su corazón está lejos de mí. Entonces, mis amados, esto implica que vamos en un camino estrecho, pero que en ese camino estrecho nosotros estamos siendo perfeccionados por Dios. Ahora, la salvación, la evidencia de la salvación nos tiene que llevar a la acción, porque es que no basta simplemente con nosotros tener la información, sino accionamos en eso que Dios nos está dando. Por eso es muy importante, la salvación es un regalo de Dios. Eso no es porque tú seas buena gente, porque tú hayas hecho esto, porque has hecho lo otro. Creo que a esta altura de tu vida cristiana ya tú has madurado en eso. Ya tú sabes pasajes de la Biblia cuando dice que no por obras para que nadie se gloríe. Entonces nosotros tenemos muy claro que la salvación es un don de Dios. Entiéndase, un regalo de Dios. Que nos apropiamos de él mediante la fe. Es decir, cuando creemos, cuando nosotros realmente de una forma tan simple como el Señor nos la muestra, logramos comprender eso. Y entonces aceptamos eso, aceptamos esa verdad, aceptamos que Cristo vino a esta tierra para morir por nuestros pecados. Y que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Eso lo tenemos como concepto y eso está muy bien. Y seguramente que si yo les pregunto en esta noche, ¿cuántos están de acuerdo? ¿Cuántos consideran que la salvación es por fe en Cristo Jesús? Que no es por nuestras obras. Yo sé que la mayoría puede levantar su mano y decir, amén, yo creo eso. Y ese concepto, repito, es bueno que lo tengamos claro. Pero Santiago en el capítulo 2, versículo 19 dice, tú crees que Dios es uno y está muy bien. Y nosotros creemos que solamente Él es el Dios todopoderoso. Que hoy el mundo está invadido de dioses por todo lado. Pero nosotros creemos que el Dios de los cielos es uno. Que solamente a través de Él tenemos la salvación.
que solamente cuando entregamos nuestra vida a Él podemos ser salvos, que es un regalo que Él nos da, que no hay otro Dios, para nosotros no existen más dioses, el único Dios que existe es el Dios de la Biblia, el Dios de los cielos, el único Dios verdadero. ¿Sí? ¿Están de acuerdo conmigo? Levante tu manito. Nosotros creemos eso. ¿Tú crees que Dios es uno? Y sí. Bien haces, es decir, Dios aprueba eso. Bien, estás en el buen camino. También los demonios creen y tiemblan. Dice, bueno, pero quiero decirles que eso no te pone en un nivel de diferencia, porque también los demonios creen que Él es el único Salvador. Es más, no solamente que creen, sino que ellos tiemblan. Entonces, no hay ninguna diferencia. Pero ¿cuál es la diferencia entre nosotros y los demonios, que ambos en el mismo nivel creen o creemos? La gran diferencia es que los demonios creen, pero no obedecen. La diferencia que debemos marcar nosotros es que, al igual que los demonios, creemos en Dios, pero nosotros tenemos que obedecer. Porque si nosotros creemos en Dios y no obedecemos, entonces estamos en el mismo nivel de ellos. Lo que marca la diferencia y nos pone en un nivel superior a los demonios, en lo que tiene que ver con la salvación, es que nosotros no solamente creemos, sino que también obedecemos. Porque los verdaderos creyentes nos debemos caracterizar que en fe nosotros creemos lo que dice la palabra de Dios. Y el creer, entonces, eso trae la misericordia de Dios a nosotros. Cuando caminamos en obediencia, trae el amor de Dios hacia nosotros. En la misma medida que nosotros obedecemos a Dios, entonces nos hace repudiar el pecado. Porque si nosotros creemos en Dios, si nosotros creemos en el Señor Jesucristo, ¿cuántos de los que están aquí creen en la obra expiatoria que Cristo hizo por nosotros? Seguramente que todos debemos creer en eso. Pero en la misma medida que nosotros creemos en eso, en la misma medida que nos acercamos más al amor de Dios, entonces tenemos que alejarnos del pecado, de esa vida pecaminosa. Porque un genuino arrepentimiento tiene que producir en nosotros un cambio de manera de pensar. No es congruente que nosotros digamos que creemos en Cristo Jesús, pero que nosotros sigamos haciendo exactamente lo mismo que hacíamos antes. Que sigamos con nuestras mismas actitudes y nuestros mismos comportamientos. Entonces estamos negando lo que decimos creer. Porque la salvación por fe, como tal, no elimina las obras, porque necesitamos actuar. Y por eso en este punto que quiero enmarcar es que la salvación tiene que ir acompañada, diga conmigo, de la acción. Para poder eliminar las obras, para poder eliminar los resultados anteriores, necesitamos hacer ese esfuerzo por parte nuestra, decir, yo no puedo seguir caminando de la misma manera. Yo tengo que tener un cambio. Por eso la Biblia dice, el que robe, no robe más. El que mentía, no mienta más. Es decir, implica que nosotros tomemos decisiones en nuestra vida. Tú no puedes quedarte de bracicruzado diciendo, ay, pues que Dios me cambie. Sí, claro, Dios a través del Espíritu Santo nos puede cambiar, nos puede transformar, pero nosotros tenemos que tomar decisiones. Claro, por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no es nosotros, sino es un don de Dios. Claro, Él nos salvó, pero necesitamos nosotros también poner de nuestra parte. Por eso el Señor Jesucristo dejó ahí en la Biblia el pasaje de Mateo capítulo 7 a la altura del verso 17. Y dice la escritura, así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Entonces, si tú fuiste cambiado, fuiste transformado, si tu naturaleza de ser pecador, así como la mía, fue cambiada, y éramos árboles malos, porque eso éramos por naturaleza, pero el Señor en su misericordia nos injerta en su huerto y nos cambia ese ADN. Y entonces ahora nosotros dejamos de ser esos árboles malos para convertirnos en árboles buenos. Entonces, como resultado o consecuencia de ser árboles buenos, lo que se espera es que los frutos que nosotros demos sean buenos. Entonces, si la persona sigue dando malos frutos, se duda de su transformación. Por ende, se duda de su conversión. Si está dando malos frutos todavía, quiere decir que el resultado es como consecuencia de que es un árbol malo. Lo que nos está indicando entonces la palabra en esta noche
Es que como cristianos nacidos de nuevo, como verdaderos cristianos, nosotros tenemos que comenzar a dar buenos frutos. Ahora, esos frutos, Dios no está hablando de que tienen que ser en cantidades desbordantes. No, puede ser un pequeño fruto, un buen fruto. Y ya tú como árbol nuevo, entonces comenzaste a dar un buen fruto. Y ya luego vas a dar 2 frutos, 3 frutos. Y tal vez el árbol se llene y tu vida y mi vida sea una vida llena de muy buenos resultados en muchas áreas. Pero aquí lo interesante es comenzar a dar buenos frutos. Porque el Señor no está diciendo que no, que eso va a llenarse ese árbol de solo frutos. No, porque es un proceso. Y en la medida que nosotros vamos creciendo, en la medida que nos seguimos alimentando de la savia, que es el Espíritu Santo, que es la palabra de Dios, pues entonces nos vamos fortaleciendo y vamos dando fruto. Y por eso la importancia de congregarnos, la importancia de estudiar la palabra de Dios, para que esa savia vaya llegando a nuestra vida, comience a hacer sentido en nosotros y que como consecuencia comencemos a dar buenos frutos. ¿Sí? ¿Tiene sentido el mensaje? ¿Está hablando Dios a tu vida? Yo tengo que decir en esta noche que Dios está hablando mucho a mi vida. La salvación proviene de Dios. Y por esa razón, ninguna parte de esta obra tiene que tener ningún defecto. Escúcheme lo que quiero decirles. Si Dios nos dio la salvación, es una salvación que es genuina y que es completa y que no tiene defectos y que no le falta nada. Uno no puede decir, es que soy como que medio sí, medio no. No, o somos o no somos. O somos cristianos o no somos cristianos. Por eso es muy importante que Dios en nosotros produce ese arrepentimiento. Y a través del Espíritu Santo el Señor comienza a redarguirnos. Y decimos, sí, yo tengo que ya tomar una decisión en mi vida. Y tal vez tú no necesitas que alguien esté encima diciendo, oiga, pero ¿por qué no cambia? No, tú no necesitas de eso. De hecho, ni siquiera es una labor de nosotros. No es una labor mía diciendo, hermana, ¿usted por qué tal cosa? Hermano, ¿usted por qué? No, es que eso no es mi labor. Porque es una labor del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo va tocando nuestro corazón y el Espíritu Santo nos va santificando. El Espíritu Santo nos va llevando cada día más a una mayor entrega hacia Dios. El Espíritu Santo nos va llevando a una mayor obediencia. El Espíritu Santo comienza a transformar nuestra vida. Y es algo que se produce de una forma sobrenatural. Pero para eso necesitamos estar conectados. Por eso hablamos de la llenura del Espíritu Santo. Cuando tú naciste de nuevo, cuando yo nací de nuevo, recibimos al Espíritu Santo de Dios. Pero cuando nos alimentamos por la palabra de Dios, como en esta noche, entonces el Señor nos va llenando y se ocasiona la llenura del Espíritu Santo. Y en la medida que tú y yo nos conectamos más con Dios, pues más vamos a ser llenos. Y en la medida que Dios más habla en nuestra vida, Dios nos va limpiando y nos va purificando. Y eso es lo que dice la Escritura. ¿En qué limpiará el joven su camino? En guardar su palabra. La palabra de Dios nos ayuda. Por eso dice la Escritura en Filipenses capítulo 2, versículo 13, para ya en la recta final. Porque Dios es el que nosotros produce, así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Noten que es una obra del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo sí sabe que ya es hora de cambiar mi vida. Ya es hora de dejar esto. Ya es hora estoy viendo que mi vida se está como desbaratando. Cuando debiera estar muy sólido en esta etapa de mi vida, entonces veo como que está tambaleando un poco mi vida. Y el Espíritu Santo es el que comienza a tocar el corazón. Y el Espíritu Santo es el que comienza a transformar. Por eso dice la Biblia que eres el que da el querer como el hacer. O sea, primero coloca ese querer en nosotros y luego nos ayuda a tomar la decisión de decir, lo voy a hacer. Primera de Juan capítulo 5, versículo 4 dice, porque todo el que es nacido de Dios, escuche por favor, Primera de Juan capítulo 5, versículo 4. Si nosotros verdaderamente somos nacidos de nuevo, tenemos una fe que no puede permitir que el mundo nos venza. Por eso la Biblia dice, porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Entiéndase tentaciones, entiéndase pecado. El que es nacido de nuevo, dice que Dios nos da esa fuerza a través del Espíritu Santo para vencer el pecado, para vencer la tentación. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Ahí tomaditos de la mano de Dios. Posiblemente tú tengas retos, posiblemente tú tengas dificultades en tu vida, pero necesitamos agarrarnos del Señor, tomarnos fuerte de la mano de Dios. Claro, lo he dicho muchas veces y lo tengo que reiterar hoy. El hecho de que seamos cristianos no nos exime de que ocasionalmente, escúchame, podamos cometer algún pecado. Pero es que una cosa es que ocasionalmente cometamos un pecado y otra cosa es que practiquemos un pecado.
porque de acuerdo a lo que dice Primera de Juan capítulo 2, versículo 1, lo que dice el mismo, en la misma carta de Juan capítulo 3, verso 6 al 10, lo que nos muestra es que el que practica el pecado no es de Dios. Entonces hay que tener mucho cuidado, mis amados. A esta altura de tu vida tú tienes que revisarte. Y para ir terminando entonces, no solamente el mensaje, sino esta serie. Tenemos que revisarnos. Si tú honestamente, yo no soy quien para señalarte, yo no soy quien para juzgarte, pero tú tienes que revisar tu vida, validar tu vida delante de la palabra de Dios. Y si tú sabes en esta noche que estás practicando un pecado, es decir, que estás continuamente cometiendo ese pecado, mentira tras mentira, tras mentira, tras mentira, un mitómano, entonces tienes que revisar eso. Si tú dices, no, es que yo sigo consumiendo licor, yo me sigo emborrachando, y no solamente de vez en cuando, sino que cada 8 días, o no, es que es una cerveza, no, es que tal, y se vuelve una costumbre para ti, y estás practicando eso, debes tener mucho cuidado. Revisa por favor eso. Porque dentro del proceso de la santificación, dentro de las cosas que Dios está haciendo en nosotros, tenemos que tener en cuenta que eso no se detiene nunca. Es un proceso, no se detiene. No es que son lapsos. 2 meses vivo bien y los otros 2 meses me descarrío, y ahorita que viene ya la temporada de Navidad, entonces durante todo el año juiciosísimos, y hasta noviembre 30, 31, hasta ahí estuve súper juicioso, y en diciembre me voy a vacaciones y a parrandear ahora sí, y ahora que quitaron entonces la restricción, y ahora entonces que ya quitaron el aforo, ahora sí hacer una cantidad de cosas, y como tengo el carnet me dejan entrar a todo lado, y una cantidad de cosas. Ten mucho cuidado, mis amados, porque si esa es tu mentalidad, me temo que la conversión sea genuina. Como nadie me ve, entonces me voy para la costa y ya nadie me conoce. Pues tú no sabes, de pronto te encuentras con alguien por ahí. Entonces, por amor a la gente, por amor a nosotros mismos y por amor a Cristo Jesús, guardémonos, mis amados. No practiquemos ningún pecado. Y si tú sabes que estás practicando un pecado, pídele perdón al Señor, toma una decisión muy seria en tu vida y dile, Señor, yo no quiero seguir teniendo una apariencia, yo quiero verdaderamente ser un cristiano genuino. Dios está obrando en nosotros. Dios continuamente quiere perfeccionarnos. Y ese va a ser un proceso hasta que Cristo venga. Pero tenemos que estar dentro de ese proceso continuo. Filipenses capítulo 1, versículo 6, finalmente dice, estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros, escúcheme, la buena obra, la perfeccionará hasta el día del Señor Jesucristo. No somos perfectos. Y también quítate esa carga, ese peso. A veces la gente coloca ese peso sobre nosotros. Porque pues decimos que somos cristianos, entonces si tienes alguna posición, entonces luego usted no es que ministra, luego usted no es que es pastor, y usted no sé qué, dice cuándo, es que eso es lo que me desilusiona a los cristianos, es que eso es lo que me desmotiva a los cristianos. Y ellos deben tener claro, como tú lo debes tener claro, que sí, a pesar de que estamos en el camino, todavía tenemos defectos. Y que Dios habla de la perfección, habla de ese proceso hasta que Cristo venga. Entonces, pues todavía somos personas, pero eso tampoco nos habilita, eso tampoco nos da licencia a que hagamos lo que queramos, no, porque cada día tenemos que ir creciendo a la estatura y a la imagen de Cristo Jesús. Eso tampoco te da licencia a decir, como soy un producto en proceso, entonces todavía cometo muchos errores. Sí, pero es que hay cosas que ya tendríamos que haber superado a esta altura de nuestra vida. Así que, mis amados, con esto quiero hoy dar final a esta serie, que ha sido una serie hermosa, una serie que nos ha ayudado muchísimo, que nosotros verdaderamente marquemos la diferencia, que tengamos un distintivo, que cuando la gente nos vea, diga, esta persona es diferente, pero ese distintivo para lo bueno, no para lo malo, que no pongamos el nombre de Cristo por tierra, que no pongamos el nombre de la iglesia, del Señor Jesucristo, como algo donde la gente dice, no, es que esos cristianos, porque tienden a generalizar siempre. Que al contrario, que ese distintivo nos lleve a que la gente diga, oiga, verdaderamente, si fulano de tal cambió, si fulana de tal cambió, verdaderamente Dios existe y yo quiero buscar de Dios. Por favor, no sea malito, lléveme allá, yo quiero aprender, yo quiero crecer. Ayúdame, porque así como has cambiado tu vida, así como ha cambiado tu familia, así como tu forma de ver hoy es diferente, yo quiero tener una vida diferente. Que seamos el punto de inspiración para muchos, mis amados, y no que seamos la piedra de tropiezo. Oremos al Señor. Digámosle, Padre, muchas gracias por este tiempo, gracias por esta noche, gracias por esta oportunidad que tú nos das hoy
de escuchar este mensaje, Dios amado. Hay muchos retos, hay muchas cosas que tenemos que realizar en nuestra vida. Tu pueblo, tus hijos, Señor, junto conmigo, hemos escuchado este mensaje y seguramente que nos tendremos que llevar muchas cosas para hacer. Seguramente que hay muchas tareas, Dios. Hoy, al concluir esta serie, tenemos que aprender a discernir mucho entre el verdadero evangelio y los otros evangelios. Ayúdanos a caminar en la obediencia tuya, Dios. Ayúdanos a caminar en la perfección tuya, amado Rey. Queremos parecernos a Cristo. Queremos caminar como tú mandas. Permítenos ser obedientes. No simplemente que creamos, no simplemente que asistamos a una reunión, sino que tomemos una decisión muy seria en nuestra vida y que nos propongamos verdaderamente tener esos cambios que tú estás demandando en este tiempo. Tenemos que marcar esa diferencia. Tenemos que ser un indicador de personas que verdaderamente han sido tocadas por Dios y que sus vidas son cambiadas. Quita de nosotros toda religiosidad, quita de nosotros toda hipocresía, quita de nosotros toda falsedad y que verdaderamente nosotros nos decidamos a vivir como tú mandas, Dios amado. Sé que muchas de las cosas que hoy tú nos hablaste ya las conocemos, las hemos escuchado posiblemente muchas veces, pero el punto es que si tú nos has traído esta noche y nos permites reiterar en estas enseñanzas, seguramente porque tú sabes que a pesar que hemos escuchado, todavía necesitamos dar esos pasos. Necesitamos entrar en ese proceso continuo de transformación, Dios. Que no nos acostemos un solo día, que no pasemos una jornada sin que nosotros hayamos crecido. Hoy, cuando tal vez al final de este año se comienzan a evaluar la calificación de los hijos, si pasaron o no pasaron el año, también nosotros tendríamos que evaluar si pasamos este año en lo que tiene que ver con la parte espiritual. Si fuimos aprobados delante de ti, si pudimos pasar las materias, si las calificaciones de nosotros fueron en un buen promedio, o si al contrario, muchos tendríamos que decir que terminamos rajados este año hablando espiritualmente, que no fuimos aprobados, que fue un año que se perdió, se pasó, pero que no se creció en la vida espiritual. Pero al contrario, si tú dices gracias, Señor, porque este ha sido un año de mucho crecimiento, entonces te motivo para que seas promocionado a un nuevo grado y que tú puedas seguir creciendo y que toda la experiencia y que todo el bagaje, que todo el conocimiento que Dios te permitió este año, tú lo uses para ayudar a muchas personas que hoy en día están necesitando, hoy en día están buscando una ayuda, que están metiéndose en vicios, que están alcoholizando sus cuerpos o drogando sus cuerpos porque creen que la solución está por ese lado. Otros peor, están pensando en quitarse en su vida porque no encuentran solución a los problemas. Pero tú y yo sabemos que en Cristo hay solución, que eres el camino, que eres la puerta y que cuando nosotros entramos por esa puerta, el Señor da una nueva visión y comenzamos a ver la vida de una manera diferente. Gracias, Padre amado, te tengo que dar en esta noche por esta oportunidad, por este privilegio que me has dado de poder haber comenzado esta serie y poderla terminar hoy. Han sido cerca de unas 20 enseñanzas que tú nos has dado y seguramente que nos ha permitido tener un avance espiritual. Gracias por esta nueva etapa, por este nuevo ciclo que nos permites terminar, Dios, y permítenos seguir adelante con todo lo que viene para la iglesia, Padre. Todos los cambios y todas las cosas nuevas que vendrán para el próximo año, Dios. Danos la sabiduría, Señor. Danos, por favor, los recursos. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, a las familias que se han comprometido con tu obra, que tú les multipliques, Señor. Que así como en otras épocas sembrábamos, Señor, para cosas del mundo, para fiestas, para trago y lo demás, ahora tú nos das el privilegio, Señor, de poder sembrar en lo más importante, que es el reino tuyo, para que tu obra crezca y que muchas personas, así como nosotros hemos sido transformados, también muchos sean transformados, Dios. Te damos muchas gracias en Cristo Jesús. Amén.